Sí, bienvenidos. Se logra observar la letra. ¿Logran ver la letra? No. 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 Gracias. Bueno, voy a cambiar el color entonces. Bueno, bienvenidos a esta nueva actividad. Bienvenidos a este nuevo periodo. Vamos a ver en estos días la unidad número 5 que tiene que ver con mezclas. ¿Sí? Al igual, nuestro contenido, nuestro contenido base también es mezcla.
acuerdo? Entonces tenemos mezclas como unidad, mezclas como contenido el día de hoy. Fundamentalmente, hoy nos vamos a enfocar en lo que son elementos, compuestos y sustancias. Elementos, compuestos y sustancias. También, bueno, no podemos dejar de lado nuestro contenido socioemocional. Y nuestro contenido socioemocional para esta semana se llama ¿cómo? ¿Hola? Profe, no se mira. Sí logro ver un poco sobre esto. Deme un segundo. Voy a intentar corregirlo. Permítame. Vamos a ver si con esto logramos. Ok, se mira un poco mejor. Sí. Profe, ¿cuál es el nombre de la unidad? ¿Perdón? ¿Cuál era el nombre de la unidad? El nombre de la unidad es mezclas. El nombre del contenido también es mezclas. Pero como hoy nos vamos a enfocar en elementos, compuestos y sustancias. ¿Sí? En nuestro contenido socioemocional para esta semana tenemos deberes y derechos. Bueno, derechos y deberes. Y bueno, voy a compartir la guía. ¿Sí? Entonces ya había... Bueno, para esta semana, bueno, para esta jornada, perdón, tenemos... ahí está. Elemento, sustancia y compuesto. Vamos a identificar los tres, vamos a diferenciar los tres. Y nos vamos a enfocar en la tabla periódica para ver de qué forma o de qué manera en conjunto se puede tener la diferencia entre ellos, ¿sí? Nuestro contenido socioemocional es sobre los derechos. En este caso tenemos el secreto de la paz está en el respeto de los derechos humanos. Y fundamentalmente eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Todos anhelamos la paz y cuando nos permitimos mantener la paz en otros, nos sentimos felices. La paz es un derecho y también es nuestro deber buscar la paz de nuestros prójimos. Eso es algo de mucha importancia y algo que necesita mucho el mundo en estos momentos. Buscar vivir lo más en armonía que se pueda. Tenemos dos preguntas. Primero, ¿a qué se refiere la frase que las mezclas son compuestos? Y la segunda, bueno, primero, si han observado ustedes, cuando en las bebidas gaseosas, bueno, lo echan en un vaso transparente y se mira como pequeñas burbujas que van ascendiendo, ¿sí? Y que cuando lo llevamos a la boca se siente una cuestión así como efervescente, ¿sí? Muy bien, ¿por qué será eso? ¿Qué tiene que ver esto con las mezclas? ¿De acuerdo? Así que vamos a ver esa parte. Lo de las burbujas, ¿porque será que hay mezclas de dos compuestos que hacen esa reacción?
correcto. Y una es un gas en un líquido. Por esa razón se miran las burbujas. Toda vez que nosotros estemos observando, ya le voy a preguntar, toda vez que nosotros estemos observando burbujas, ¿sí? Es porque ahí hay un gas en un líquido. ¿De acuerdo? Siempre que hay burbujas es porque hay un gas en un líquido. ¿En qué momentos ustedes han visto burbujas? ¿O dónde ustedes han visto burbujas? Cuando se abre una gaseosa. Ah, muy bien, cuando se abre una gaseosa, incluso cuando le estamos destapando, si es enlatada, bueno, cuando tiene roja también. Cuando el agua empieza a hervir. Ah, perfecto, cuando el agua comienza a hervir también, muy bien. Ah, que ahí, bueno, ahí es un efecto interesante que, para ser honesto, hay una transformación de líquido. En ese caso es un fenómeno físico en el cual el agua se va a convertir de líquido a gas, ¿sí? Pero muy, muy buena observación, ¿sí? Ese es un fenómeno físico, y las mezclas son un fenómeno químico. Es bueno hacer como la diferencia para no equivocarnos, ¿sí? Que hay algunas situaciones de tipo físico y otras situaciones de tipo químico. Las mezclas son combinaciones químicas. Y en este caso, la evaporación es un fenómeno físico. Pero muy bien, interesante la observación. Las gaseosas era otro. ¿Otro ejemplo? Vamos a ver otro ejemplo. Jabón y agua, las mezclamos y hace burbuja. Disculpe por mi prima. Ah, muy bien, genera burbuja también. Y sí, es un proceso, quiero ver, químico y biológico, que lo que va a hacer es, bueno, genera ese burbujeo, y ahí lo que se está generando es gas en ese líquido que estamos mencionando. ¿Y cómo le metemos ese gas? En el agitamiento de las manos. Muy bien, muy bien. Profe, bicarbonato y soda. El bicarbonato y la soda, Sí. ese, ese justamente es la de las bebidas gaseosas, bebidas carbonatadas. Hay una reacción en la que se genera ácido carbónico, y ese es el que parece como la generación de las burbujas en la gaseosa. ¿Sí? Bueno, para que vean, eh, este efecto de burbujeo está generando perdón, una cantidad de gas, ¿sí? En un líquido. Y vamos a estar viendo otros ejemplos también. Bueno, en este momento ustedes están viendo algunos. Por ejemplo, la leche es una mezcla de diferentes sustancias. Bueno, el cereal es una mezcla de diferentes sustancias. ¿Cómo decir? Incluso la sopa maruchan es una mezcla de diferentes sustancias, y las bebidas carbonatadas es igualmente una mezcla de diferentes sustancias. Ahora, vamos a llegar a un momento en el que me voy a adelantar un poquito, en el que vamos a tener diferentes sustancias en otras sustancias, ¿sí? Por ejemplo, hay mezclas que son solamente gas y es más difícil el poderlo observar, pero lo que se está mezclando es un gas con otro gas, ¿sí? Un gas y otro gas, y como están ambos en estado gas,
pues sigue siendo estado gaseoso, ¿sí? Hay otras mezclas que son líquido y líquido y van a continuar siendo líquidos, ¿de acuerdo? Pero hay en algún momento se van a combinar dos sustancias, por ejemplo, dos sólidos, y se van a convertir en estado gaseoso, ¿sí? En el caso de la imagen que tenemos como el organizador gráfico, en la leche hay diferentes sustancias, principalmente cuando es leche entera, hay carbohidratos, hay grasas, hay proteínas y hay agua, ¿sí? Vamos a ver un pequeño ejemplo. Otra cosa importante que tenemos en las mezclas es de que existe una proporción. Esta proporción, vamos a ver si dejo de compartir un momento ok, lo voy a hacer aquí arriba de la siguiente manera. Vean. ¿Cómo preparan ustedes? ¿Cómo se prepara? ¿O qué hacemos para obtener un vaso con leche? Ok, muy bien. Vertemos la leche. ¿Cómo la vertemos? Okay. Con una cuchara. Muy bien, cuchara. Ajá. Una cuchara. Vertemos la leche. ¿Qué más? Le ponemos agua y la ponemos a hervir. Agua, en tal caso lo vamos a poner acá. Agua. Agua, le vamos a poner el estado. El agua está en el estado líquido y la leche. ¿En qué estado? Sólido, muy bien. ¿Sí? Ahora, echamos azúcar. Echamos azúcar. ¿Sí? ¿Cuántas cucharadas? Una. Muy bien, una. Va. Aquí tenemos un pequeño error y ahorita lo vamos a ver por qué. ¿Cuántas cucharadas de leche tenemos aquí? Una. ¿Y cuántas necesitamos para hacer leche? Si no me equivoco, no son 3. 3. Muy bien, 3. Él sí prepara leche. Va, son 3. No, profe, ya solo líquida de un solo. Bueno, también. ¿Ya? Entonces tenemos 3. Vean, siempre cuando nosotros estamos combinando diferentes sustancias, nos va a dar una reacción química. Una reacción química se va a componer de una parte que se llama reactivos y otra que se llama productos. Sea lo que sea, en una reacción química vamos a tener esos dos elementos, digamos, esas dos partes, los reactivos y los productos. ¿Sí? Cuando estamos hablando entonces de gaseosa, de la gaseosa, nosotros vamos a estar hablando de una sustancia que es un jarabe azucarado, bueno, no sé qué otras cosas le echan, bueno, no me acuerdo qué otras cosas le echan, pero sí lleva un jarabe azucarado, y le ponen también, o se inyecta también el gas, ¿sí? Y entonces se forma una sola mezcla. Entonces, reactivos, las dos sustancias, ¿sí? El gas y el líquido.
¿Ya? ¿Qué obtenemos? Una bebida carbonatada como producto. ¿Sí? Ahora, ¿por qué razón cuando está fría se observa más ese burbujeo? Porque la solubilidad es un factor importante en las mezclas y la solubilidad de algunas sustancias cuando están ¿cómo se llama? Calientes es una muy diferente a cuando están frías. ¿Sí? Y si no, no me va a dejar mentir cuando estamos, ya va a ser casi hora de almuerzo, así que cuando estamos disfrutando de una sopa de gallina, por ejemplo, pues hay un momento en el que se comienza a enfriar la sopa y comienzan a surgir algunas burbujas como en forma de grasa o algo así, ¿ya? Y es porque a cierta temperatura no se podían generar como esas burbujas, que es un efecto muy parecido a lo que sucede en la parte del jabón que estábamos hablando, ¿sí? Son burbujas que van a atrapar otras sustancias. Pero bueno, en este caso tenemos las 3 de leche, el agua y el azúcar. Me faltó aquí poner el azúcar. ¿Sí? Vamos a entender esto. Ahora, cuando nosotros estamos combinando la leche está compuesta de 3 sustancias. Tenemos un carbohidrato. ¿Sí? El carbohidrato de la leche se llama lactosa. Por eso, bueno, cuando se va transcurriendo cierto tiempo, hay personas que comienzan a tener ciertas afecciones en el estómago porque la lactosa, el azúcar o el carbohidrato de la leche no puede ser digerido fácilmente. ¿Sí? También para poder preparar yogur necesitamos leche, ¿sí? Necesitamos leche y lo que, permítanme, hay alguien que va a ingresar. Y lo que se necesita es bacterias, ¿sí? Y estas bacterias lo que van a hacer es ir a desintegrar el carbohidrato de la leche y por esa razón es que se va a generar una masa pastosa, que eso es fundamentalmente el yogur, es la acción de estas bacterias en la leche, ¿sí? El mejor yogur es ese, de hecho, el griego. Ese es el yogur original. Hay muchas bacterias ahí que han ido a degradar la leche, se han multiplicado precisamente por eso, ¿ya? Con medidas de seguridad y situaciones alimenticias, hay cierto grupo de bacterias que se utiliza precisamente solo para eso y no nos van a causar daño, es el que utilizan en los yogures. También hay grasa o lípidos. ¿Sí? Que precisamente los lípidos o grasa de la leche es lo que nosotros podemos llegar a un punto de ebullición la leche, bueno, la leche de vaca recién ordeñada, y hay un momento en el que en la capa superficial, así como cuando nosotros estamos combinando agua y aceite, ¿sí? El aceite, que es grasa, por situación de densidad, va a subir y el agua va a quedar en la parte de abajo. Entonces, algo parecido si se ve en la leche, y al quitar toda esa capa superior, la capa más de arriba, se va a obtener grasa de leche, es decir, y eso la convierten posteriormente en crema. Otros la agitan y la convierten en mantequilla.
Y bueno, son algunos de los subproductos de la leche. También, en todo esto, hay proteínas. La proteína de la leche se llama caseína y la proteína es la que a nosotros nos va a ayudar, por ejemplo, a adquirir, ¿cómo se llama? Algunos aminoácidos que van a ser muy importantes para nuestro crecimiento y metabolismo. ¿Sí? Entonces, vean. Y, por supuesto, en esta parte de aquí tenemos el agua. ¿Ya? Todo lo demás es agua. Entonces, es algo muy interesante, sumamente interesante, cómo en nuestra alimentación básica la leche representa un alimento que contiene es un alimento completo, ¿de acuerdo? Entonces, a eso nos vamos a referir con sustancias, ¿de acuerdo? Bien. ¿Preguntas hasta el momento? Pregunta. ¿No? Todo. Profe, Diga. ¿cuál fue el último, la última sustancia que dijo de la leche? Que no le escuché bien. La proteína. Gracias, profe, esa me faltaba. Bueno, entonces tenemos aquí la leche y hemos descompuesto, no, aquí, la leche en 3 sustancias más el agua, claro. Carbohidratos, lípidos, proteínas. Son 3 sustancias, ¿ya? Ahora, ¿cómo se forman los carbohidratos? ¿Cómo se forman los lípidos? ¿Cómo se forman las proteínas? Lo único que podemos mencionar en este punto es de que este y voy a borrar, hoy sí necesito borrarlo. Me disculpo, pero tengo que borrar esta parte. Y vamos a tener que lo que tenemos ahí, lo que tenemos, a ver, tenemos las sustancias son moléculas, ¿sí? ¿Qué es una molécula o cómo se va a formar una molécula? Pues resulta que las moléculas, literalmente hablando, podemos decir que es la unión de 2 o más átomos o elementos. ¿Sí? Átomos o elementos. ¿Cómo lo vamos a unir? Vamos a hacer uso nuevamente de la tabla periódica. Sí, vamos a utilizar nuevamente la tabla periódica. Bien. Una molécula es la unión de 2 o más átomos o elementos. Recordando que átomos y elementos son casi la misma cosa, solamente que los elementos tienen sus propias características y a esa parte voy. ¿Sí? Vamos a mencionar que cuando estamos refiriéndonos a elementos, pues vamos a hablar de diferentes tipos de elementos. ¿Sí? Y estos elementos van a formar diferentes compuestos. Bien. Vamos a ver. Ahí. Las moléculas ¿hola? No. Moléculas o compuestos pueden ser A. Pueden ser inorgánicos o B. Orgánicos.
¿Sí? Pueden ser inorgánicos o pueden ser orgánicos. Todos los compuestos que son inorgánicos, ¿ya? Pueden ser productos como las sales, algunos tipos de ácidos, ¿sí? Pero tienen una característica, ¿sí? Tienen pocos o muy pocos elementos no metales. ¿Sí? Los no metales, ¿ya? Los no metales van a formar principalmente los compuestos orgánicos. Principalmente carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. ¿Sí? Entonces, ¿significa entonces que el azufre no puede formar sustancias inorgánicas? No, no he dicho eso. He dicho que la materia, los compuestos orgánicos principalmente van a contener carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, fósforo y azufre. ¿Sí? En su mayoría van a contener eso. Pero también pueden tener algunos otros elementos de tipo metales. Por ejemplo, la sangre, que es una sustancia orgánica, tienen el elemento hierro, que es muy importante. ¿Sí? La clorofila, que es también una sustancia orgánica, tiene al magnesio en cierta región, en un centro. ¿Sí? Entonces, pero en la mayor parte de su estructura va a llevar carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, puede llevar fósforo, puede llevar azufre, ¿sí? En la mayor parte. En cambio, los inorgánicos llevan muy poco de estos otros elementos. Por esa razón, a estos que les acabo de mencionar, y andan ahí como por el número del 1 al 20, más o menos. Se conocen también como bioelementos. ¿Sí? Los bioelementos regularmente van a estar formando compuestos orgánicos. ¿Sí? Es una de las características de los bioelementos para formar este tipo de situación. Ahora, vamos a iniciar un poco haciendo unas moléculas de tipo inorgánico, porque es un poco más fácil iniciar pedagógicamente hablando con compuestos inorgánicos sencillos, principalmente las sales. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá para poder borrar? Como aquí. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, como estamos trabajando en la página 116 y 117, hay que recordar que hay que ir resolviendo los recuadros de repasa, ¿verdad? Para que no se nos vayan acumulando, ¿sí? Los recuadros repasa. Bien, ¿qué es lo que hemos visto en este momento? Hemos visto sustancias, hemos visto, bueno, aunque no es parte, pero es algo extra para que se pueda comprender. Hemos visto que las reacciones químicas tienen
no me ubico, aquí está. Tienen los reactivos y tienen los productos, ¿sí? Reactivos y productos son parte de las reacciones químicas. Ahora, las reacciones químicas necesitan sustancias, ¿de acuerdo? Estas sustancias, así como la hemos preparado, leche, ¿sí? Están compuestas de otras sustancias. Esto que tenemos aquí, vean. La leche es una mezcla, ¿de acuerdo? ¿Sí? Es una mezcla. Y está constituida por diferentes sustancias que están en la leche en polvo, ¿sí? Que al combinarse con agua y azúcar se convierte en un alimento para nosotros, ¿sí? Se convierte en un alimento, de hecho, de los más nutritivos que puede existir. Ahora, tenemos también que estas sustancias son moléculas o compuestos. Los compuestos, a su vez, los podemos dividir en compuestos inorgánicos y en compuestos orgánicos. Los compuestos inorgánicos, que ya los vamos a comenzar a ver, regularmente llevan compuestos, corrección aquí. En su mayor parte, los elementos inorgánicos llevan metales, ¿sí? Llevan compuestos de tipo metal y si estamos hablando de sales, llevan compuestos también no metales. Pero ya vamos a ver de qué forma lo tienen. Los orgánicos sí son, todos estos son no metales. ¿Sí? Y la mayor parte de compuestos orgánicos llevan no metales, pero principalmente carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿sí? Y que naturalmente en su mayoría van a generarse compuestos como bioelementos. Ok. Teniendo esto y habiendo corregido lo de los compuestos inorgánicos, tenemos la siguiente parte. Voy a borrar. En la tabla periódica, cuando vimos la tabla periódica, dijimos que teníamos la familia 1A, 2A. Teníamos todo un grupo al que le llamábamos orbitales B. Aquí teníamos los orbitales S. Y aquí teníamos los orbitales C. ¿Sí? Teníamos S1, S2. En realidad esto no tiene nada que ver. Es solamente para recordar. Pero los D eran fundamentalmente metales de transición. ¿De acuerdo? Elementos de transición. Y teníamos aquí la familia 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y por último la 8A, y que era donde terminaba los P. Bueno, habíamos dicho también de que cada una de las familias lo que nos estaba indicando era el número de electrones que podía dar o que podía recibir, ¿verdad? Le llamábamos los electrones de valencia, que tiene la última capa, y decíamos que todos los elementos que conforman la familia 1, tienen un electrón en su última capa. Un electrón, un electrón, un electrón.
Habíamos mencionado también que los que tienen en la familia 2 tienen ¿cuántos electrones en su última capa? ¿Cuántos? Si la familia 1 tiene 1, ¿cuántos tiene la familia 2? 2. ¿Sí? Lo vamos a poner aquí cerquita para poderlo relacionar. Entonces, ¿qué me dicen de la familia 3, 4, 5, 6 y 7? ¿A qué conclusión podemos llegar con eso? Perfecto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. La 4 tiene 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y la otra, por supuesto, aunque no cabe acá, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la otra 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Así, de forma sencilla. Ahora, no he puesto elementos, ¿sí? No he puesto elementos precisamente para que ustedes puedan ver que independientemente, ¿sí? El elemento que sea, tienen estas características. ¿Sí? Tienen esa característica. ¿Ya? Ahora, ¿cuál sería el primer elemento aquí? Hidrógeno. Perfecto. Tenemos hidrógeno. ¿Cuál sería el segundo? Litio. Ahí tenemos al litio. ¿Sí? Y el siguiente, sodio. ¿Sí? Permítame un momento. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tendríamos nosotros a sodio y vamos a agregar uno más para no dejarlos solitos y llegar hasta este número. ¿Sí? Tenemos 2. Potasio. ¿Sí? Tenemos potasio ahí. Litio. Ahora sí, este era entonces berilio. Familia 2, berilio. Después de sodio, magnesio. Magnesio. Muy bien. Y después de potasio, Calcio. perfecto. ¿Sí? ¿Ya? Ahora vámonos. Vamos a llegar aquí al que tiene 4. ¿Sí? Aquí yo le pongo carbono. ¿Cuál está abajo de carbono? Silicio. Silicio. El siguiente, el que tiene 5, ¿cuál es? Boro. Boro. El boro está aquí. Nitrógeno y abajo del nitrógeno. Fósforo. Fósforo. Tenemos aquí, a la par del nitrógeno, tenemos a. Oxígeno. Y abajo. Azufre. Y a la par del oxígeno. Fluor. Flúor. Cloro. ¿Sí? Y aquí tenemos gases nobles. Esto no lo vamos a tocar porque regularmente por su condición de que casi no reaccionan, no lo vamos a mencionar de una forma fácil. ¿Sí? No lo vamos a mencionar. Ahora, vean ustedes lo siguiente. ¿Sí? Las sales se van a formar principalmente de estos dos, de la familia 1 y 2,
con la familia 7 y la familia 6. ¿De acuerdo? La mayor parte de estas dos va a formar sales. ¿Qué características tienen las sales? ¿Qué sucede cuando las sales las combinamos con agua y les metemos electricidad? ¿Van a conducir o no? ¿Se disuelven? Se disuelven y se forman iones, ¿verdad? Y se forman iones. Entonces, vamos a ver el primero. Bueno, lo voy a hacer con un plumón negro para no confundir lo de la tabla periódica. El primer compuesto o primer molécula que vamos a formar será sodio y cloro. ¿A qué familia pertenece sodio? 1A. ¿Cuántos electrones tiene en su última capa sodio? 1. Sodio tiene 1 en su última capa. Y ya perdí todo. Este está sellado también. Bueno, lo voy a poner con este azul. Creo que este azul está mejor. Va. Sodio tiene un electrón en su última capa. ¿Sí? Pues resulta que cuando lo combinamos con cloro, ¿cuántos tiene cloro? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Tiene 7, permítame, tiene 7 electrones. Cloro tiene 7 electrones. ¿A quién le sale más fácil quitar electrones? Al cloro le sale más fácil. Perdón, al cloro le sale más fácil quitarle el electrón a sodio o a sodio quitarle los 7 electrones al cloro. Yo digo que a sodio. ¿A sodio le sale qué? ¿Quitarle el electrón? Quitarle. ¿Cloro a sodio o sodio a cloro? Sodio a cloro. Sodio a cloro. Pero, ¿se imagina usted si, bueno, qué sale más fácil? Quitarle un dulce a un niño de 3 años. ¿Sí? 3 años, un niño chiquito. Imagínense así, quiero ver. Un niño así chiquito. ¿Sí? Sí, más o menos eso. O quitarle el dulce a un gigantón que sea así. Sí. ¿Cómo sale más fácil? Quitárselo al niño. Al niño, ¿ya? Entonces, sodio, que solamente tiene 1, es como un niño. En cambio, cloro, miren cuántos electrones hay que arrancarle, ¿sí? Entonces es más fácil, o simplemente sodio dice, bueno, yo no te puedo quitar todos los electrones, mejor te doy el mínimo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es más fácil. Entonces, por esa razón es que la mayor parte, como no la mayor parte, todos estos quedan cargados o ceden su electrón. ¿De acuerdo? Al ceder su electrón queda algo de esta misma forma. Vean. ¿Cuántos protones tiene sodio? ¿Cuántos protones tiene sodio? Número atómico del sodio. 11. 11, perfecto. Tiene 11 protones, ¿sí? Pero electrones se lo dio al ¿cómo se llama? A cloro. Entonces, ¿cuántos electrones le quedan? 10 electrones. 11 protones menos 10 electrones. ¿Qué carga le queda a sodio?
Positiva. ¿Por qué? Porque tiene un protón más. ¿De acuerdo? Este protón va a ser que quede positivo. Este cloro tiene 17 protones, ¿sí? Y le quita un electrón a sodio. ¿Cuántos electrones va a tener entonces? 18 electrones, y al final queda un electrón extra, y por lo tanto va a quedar cargado, voy a etiquetar esto, queda cargado de forma negativa. ¿Sí? Queda cargado de forma negativa. Entonces, si este es negativo y este es positivo, ¿qué sucede cuando unen dos imanes? Uno positivo y otro negativo, de lado, positivo y negativo. ¿Qué sucede? Se atraen. Y eso es lo que va a suceder con esto. De esa forma, bueno, esa es una de las formas, ¿sí? Esa es una de las formas para generar moléculas. Y entonces aquí ya vamos a tener, ya unido, vamos a tener sodio, cloro. ¿Sí? Es decir, esto que tenemos aquí, la representación de los símbolos, nos hace una fórmula química que se dice cloruro de sodio. ¿Sí? Esta es una fórmula química, la vamos a ver más adelante. Esta es una fórmula química que es la representación de una molécula. ¿Sí? ¿Queda claro esta parte? ¿Sí? Sí, profe. Ok, muy bien. Ahora voy a hacer la última molécula para que ustedes puedan comprender otra forma también de que se van a ir uniendo, ¿sí? Que también es por atracción de algunos elementos, pero no de la misma intensidad que esta. Esta, precisamente por haber logrado arrancar el electrón, se unen, digamos, por cargas. En cambio, nosotros ahora tenemos aquí al oxígeno. ¿Cuántos electrones tiene oxígeno en su última capa? 6. Perfecto. Perfecto. Muy bien, lo felicito. Tiene 6. Ahí está. ¿Sí? Entonces viene por aquí hidrógeno. ¿Hidrógeno tiene? 1. Está ahí. Entonces viene este y dice, ok, elijo este electrón. ¿Sí? Y aquí está formando esa unión. Esta molécula queda inestable, ¿no? A este le hace falta un electrón por ahí. Y precisamente por hacerle falta un electrón ahí, pues viene otro amigo hidrógeno y también se une. ¿Sí? Al unirse, ¿cuántos hidrógenos hay? 2. H2. Y este. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Una molécula de agua. ¿Sí? Esa es la forma como los elementos, independientemente de cuáles elementos sean, van a buscar como el espacio molecular y van a conformar los diferentes tipos de moléculas. ¿Sí? Estas son algunas de las más sencillas. Porque ya vamos a poner una, ¿cómo decirles? Una molécula orgánica, ¿sí? Y esta molécula orgánica va a ser justamente la representación de este tipo de moléculas, ¿sí? Entonces tenemos primero la que nos conforma sal,
¿sí? Tenemos aquí la que nos conforma el agua y podemos ver que se están uniendo. También hay sustancias puras y cuando nos referimos a sustancias puras son aquellas que van a formarse del mismo elemento nada más, del mismo elemento. Entonces, si hay preguntas en este momento. ¿Preguntas? ¿No? Les puedo poner una serie de fórmulas químicas si ustedes intentan representarlos en moléculas. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, voy a hacer la última, pero no sé dónde lo voy a hacer porque ya... este espacio del vaso de leche voy a utilizar. ¿Sí? Otra molécula un tanto sencilla es el metano, que está compuesto por vamos a ver, ¿cuántos electrones puede compartir carbono? O en su última capa que tiene. 4. ¿Sí? Entonces vamos a ver aquí. 1, 2, 3, 4. ¿Qué necesita o a quién podría necesitar carbono para llenar esos 4 espacios? Uno sencillo. Hay hidrógeno, ¿verdad? Le ponemos aquí un hidrógeno, otro hidrógeno, otro hidrógeno, otro hidrógeno, ¿sí? Y tenemos 1, 2, 3, 4 y el carbono, ¿sí? En este caso, que es un compuesto orgánico, carbono, hidrógeno, es un compuesto orgánico. Se llama CH4. ¿Sí? Su fórmula de la molécula es CH4. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Veamos. Uy, no me puedo sentar aquí. ¿Preguntas? ¿Ahí en casa preguntas? Ya voy a permitir para que puedan copiar. Creo que no. Ok, perfecto. Me alegra mucho. Y bueno, vamos a continuar el día de mañana para que ahora, por el momento, terminen de copiar. Y bueno, ya voy a poner un último ejercicio para que lo puedan resolver. ¿De acuerdo? Bien, terminen de copiar, por favor. Estuvo. Bien. Porque el agua. Esperen, voy a poner de nuevo el agua. Tenemos el oxígeno que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Teníamos el hidrógeno por acá. Este es. Este lado. No veo muy bien. ¿El qué? ¿El qué no mira bien? La última que puso. Quiero ver y vamos a ver si... ¿Esa? Esa. Sí, esa. Ah, ok. Gracias. Bueno. Bien, entonces nosotros podemos observar cómo, sea como sea, en la tabla periódica nosotros podemos observar, claro, esto tiene, en cierto momento se vuelve un poco más complicado, dependiendo la molécula que vayamos a estar representando. Créanme que hay algunas figuras, algunas formas que se hacen muy, muy complicados. Por ejemplo, cuando hablábamos de sustancias puras, habíamos mencionado, bueno, no había mencionado literalmente sustancias puras, pero les dije que las sustancias puras tienen el mismo elemento. ¿Sí? ¿Qué me podrían decir? Voy a borrar para que no se me vaya a confundir. Voy a borrar por el momento esto. ¿Sí? Y voy a borrar esto. Bien, tenemos ahí un oxígeno. ¿Cuántos tenía oxígeno en su última capa? Habíamos mencionado 6. 6. Y tenemos otro oxígeno. Quiero que noten una característica muy importante para saber si la molécula está correctamente formada o no. Vean este oxígeno. ¿Sí? El oxígeno en su última capa debe llegar a 8. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿De acuerdo? Veamos este otro.
Carbono es el central. Carbono también debe llegar a 8. Y todos los otros elementos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los 4 que ya tiene carbono, más los otros que le estén compartiendo de forma externa. ¿De acuerdo? Ahora, vean esta molécula. Si esta molécula yo la hubiera unido así, un electrón, perdón, este es azul. Un electrón ahí y otro electrón por acá. ¿Sí? Yo hubiera dicho, como son 6, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Está correcto el oxígeno de la izquierda? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está bien. Y se unen. Pero no, mírense, tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hace falta uno. ¿Sí? Y al otro electrón, al otro oxígeno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le hace falta un electrón. ¿De acuerdo? Entonces, químicamente se reconfiguran, ¿sí? Se reconfiguran. Y al reconfigurarse tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora sí. Ahora sí. ¿Ya? Ok, entonces, ¿cómo es eso? Pues hay unas condiciones, veanlo, que se llaman enlaces. Todas las moléculas se van a unir por enlace. En este caso, ¿sí? Se les llama enlace sencillo, ¿sí? O enlace simple. ¿De acuerdo? Entonces pueden existir enlaces simple, doble, triple. ¿De acuerdo? Por ejemplo, este de aquí, por tener esa condición, es un enlace doble. Esta molécula, es decir, O2, tiene un enlace doble. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es un enlace doble. Cuando nosotros estamos combinando, por ejemplo, el nitrógeno, ok, ya me pasé, mañana vamos a hacer la recapitulación sobre el nitrógeno. Bueno, mañana creo que tenemos clases. Permítanme un momento, para no tardarme mucho, voy a dejar de grabar en este momento. Espero que pasen feliz tarde. Se quedan un momentito conmigo nada más.